Vamos a iniciar con la clase de física de tercero bachillerato. El tema de hoy es momentos de torsión. ¿En qué consiste el momento de torsión? Se va a explicar ejercicios sobre este tema. Vamos a compartir pantalla para comenzar a explicar. Dice que la institución, su nombre es Unidad Educativa San Juan. La fase 2, juntos aprendemos y nos cuidamos. Docente, ingeniera Norma Cayambe Moreira. Es una clase para tercero bachillerato ciencias. Tema, momento de torsión. Momento de torsión. ¿En qué consiste el momento de torsión? Los momentos de torsión, al ser vectores, cuentan con dirección y sentido. Este último se considera positivo si se hace rotar el sistema en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, y negativo si genera rotación en el sentido horario, ¿no? Entonces, con estas observaciones nosotros sabremos cuándo el momento de torsión o torque es negativo o positivo. Características del momento de torsión. Si la fuerza genera un giro antihorario, entonces se usa el signo positivo. Si la fuerza genera un giro horario, entonces se usa un signo negativo. Las unidades. En la fuerza está dada en newton, la distancia en metro y el momento newton-metro, ¿no? Hay que tener en cuenta que si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro, entonces el momento de fuerza o torque es igual a cero. Hay además dos condiciones que se deben cumplir cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio. Primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerza, 0. Segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos, 0. Esto casi es como la primera ley de Newton, principio de inercia. Entonces, teniendo estos principios, estas características, nosotros sabremos que el torque en momentos determinados va a ser positivo o negativo, pero eso no quiere decir que va a ser siempre, o sea, que en sí es negativo, sino es por la posición en un sistema de referencia. Línea de acción. Es la línea paralela a la fuerza que pasa por el punto de aplicación de la fuerza. Brazo de palanca. Es el brazo de palanca de una fuerza, es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. ¿Cómo se encuentra un torque resultante? Se considera N fuerza no concurrente sobre un mismo punto. Cuando todas las fuerzas actúan sobre el mismo plano, el torque resultante se calcula como la suma algebraica de todos los torques positivos y negativos. ¿Sí? Aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver una aplicación. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura. Si el brazo R es igual a 30 centímetros y el torque de apriete recomendado para la tuerca es de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada? Sí, tenemos que encontrar los datos. En este momento sabemos que lo que vamos a encontrar es fuerza. El torque nos dice que es 30 Nm y el radio es 30 centímetros. Como trabajamos en el sistema internacional, tenemos que dividirnos, ¿verdad? Para que nos den metro. En este caso, nos queda 0.3 metros, ¿no? Porque dividimos para 100, ya que un metro tiene 100 centímetros. La fórmula de torque es radio por fuerza, ¿no? Simplemente lo que hacemos es reemplazar el valor del radio y el valor de la fuerza, donde se están multiplicando, y esto nos viene a dar, nos da simplemente una igualdad, donde dice que torque es 30 Nm, pero tenemos que despejar fuerza. Y la fuerza, que es igual, todo lo que multiplica pasa a dividir. En este caso, el torque va a ser dividido por el radio. Y con esto encontramos el valor de la fuerza, que es 30 newton. Estos 30 newton nosotros tenemos que antes de todo, en el momento que vamos a realizar este tipo de problema, tenemos que tener claro que todos estén en el mismo sistema. En este caso, en el sistema internacional. En el momento que nosotros, por ejemplo, el radio nos dan en centímetros, nosotros tenemos que llevarlo a metro, ¿no?
Otro problema. Aquí tenemos otro problema. Dice calcular los momentos de la fuerza que actúan sobre la barra en la que aparece en la figura con respecto al punto A. Datos, ya reunimos los datos en la siguiente tabla. Continúo realizando los cálculos B, C, D, E, se efectúan de manera semejante al A, al literal A. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ante todo tenemos que observar la barra. Desde dónde inicia, los grados, las fuerzas. Entonces, una vez que usted ya ha observado, nosotros podemos ver la tabla y observamos que A, donde comienza A, B, C. Siempre tenemos que ir en orden, ¿no? Entonces decimos A, B, C y ver, siempre tener en nuestra mente un sistema de referencia. En cada fuerza podemos formar un sistema de referencia. En la primera fuerza es 90 newton, el radio está en el origen, por lo tanto no ha recorrido ningún espacio, ninguna distancia, entonces 0. El ángulo es de 40 newton y el giro es positivo, ¿sí? Entonces, en el momento que el giro es positivo, nosotros calculamos y nos damos cuenta que en el momento que el radio es 0, dice que todo lo que se está multiplicando pasa, todo lo que está multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, la fuerza que dice torque es igual a fuerza radio seno del ángulo. En el momento que obtenemos un radio de 0, todo nos va a dar 0, ¿no? Y ahí continuamos con el siguiente orden, la siguiente fuerza, ¿sí? Que la siguiente fuerza es B, donde la fuerza es 60 newton. Ya ha habido un recorrido, un radio de 2.5 metros, porque la barra tiene 5 metros, ¿no? Entonces, hemos recorrido la mitad. Aquí, en este caso, el ángulo es hacia abajo, que es 200, 270 o bien 90, ¿no? Pero ya sabemos que el giro es negativo porque va hacia abajo, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros hacemos el cálculo, ya tenemos de antemano que por la situación donde se encuentra ubicado el ángulo, ya sabemos que en este caso el torque va a ser negativo. Estas son unas consideraciones que nosotros tenemos que tener y sabemos que el seno de 270 o 90 es 1 y de acuerdo a la posición es negativo. En este caso, por la posición donde se encuentra la fuerza, va a ser negativo. Y ya ha habido un recorrido de 2.5, multiplicamos la fuerza por el radio y por el seno de 90, que en este caso es 1, y hemos obtenido el siguiente torque, un torque en este caso negativo por el giro. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar al momento que vamos a realizar todo lo que es las relaciones con lo que es la fórmula. Y de esa forma podemos hallar el literal A, B, C, D, E. ¿Sí? Es muy fácil, solo tenemos que observar, tenemos que tener los datos muy claros para poder reemplazar y saber encontrar los ángulos y saber las posiciones donde se encuentra, en este caso, cada fuerza, ¿no? Dónde está dirigido, hacia dónde se dirige. Entonces, con estas observaciones nosotros podemos realizar las demás literales. Es una forma de aplicación muy fácil, ¿sí? Entonces las operaciones matemáticas que se utilizan son muy sencillas. Ya sabemos que también una variable cuando no hay un separador significa que se están multiplicando, ¿no? En este caso, todo está claro y hemos terminado la clase. Bien, vamos a dejar de compartir.